No, profesor. Sí, profesor, se utiliza aún. Muy bien. Ya, ese tema lo vamos a responder al finalizar nuestra clase, a ver si es que en la actualidad podemos usar esa frase. ¿Correcto, chicos? Luego lo reflexionamos, ahí lo dejamos en incertidumbre. Muy bien, ahora sí vamos con el realismo peruano. Ojo, su mismo nombre dice realismo. Es decir, el realismo trata de, los escritores van a reflejar la realidad, lo que acontece en un determinado momento. En este caso podemos indicar que el realismo es igual a objetividad. Y cuando hablamos de objetividad es lo que se observa, lo que vemos, es lo objetivo. Entonces podemos definir que el realismo como movimiento literario, ojo chicos, surge en Francia. No hay que olvidarnos, ¿ya? Ya hemos visto que el romanticismo de la clase pasada, el romanticismo surge en Alemania con Johann Wolfgang Goethe, el realismo surge en Francia, ¿ya? Es un movimiento literario que recoge las ideas científicas del siglo XIX. Es decir, en Francia, sobre todo en Francia, en Europa, en el siglo XIX, van a surgir pues grandes científicos, ¿no? Científicos positivistas que van a poner las bases en la cual se va a apoyar el realismo universal. Por ejemplo, Charles Darwin, ¿no? Charles Darwin tiene una obra que se llama, un libro que se llama El origen de las especies, en la cual Darwin indica que nosotros los seres humanos procedemos de los monitos, de los changos, y Darwin dice que ese mono era pues cuadrúpedo, se caminaba con cuatro, ¿no? Hay un momento que ese mono se va a levantar, ya no va a ser cuadrúpedo, sino va a ser bípedo, se va a andar de dos patas, obviamente no erecto, sino así medio agachadito, ¿no? Y al estar así, este mono, ya no es mono, sino era Homo erectus, hombre erecto. Este Homo erectus empieza a desarrollar la mano, como ya no andaba de dos, digo de cuatro, sino de dos, empieza a coger piedras seguramente y desarrolla la mano, la función de la mano. Y de acuerdo a los estudios, se dice que cuando desarrollamos la mano, hacemos trabajar la mano, desarrollamos el pensamiento. Entonces este Homo erectus, que era hombre erecto, desarrolla la mano, empieza a desarrollar su pensamiento y se convierte en Homo habilis. Homo habilis es hombre que usa, en este caso, la mano, ¿no? Y luego vendría el hombre Homo sapiens y ahora Homo sapiens sapiens, ¿no? Lo que indica que es un proceso de hominización. Ahora, usted me dicen, profe, ¿es verdad eso? Pues eso es en tema de filosofía. Y recordemos, como tema filosófico, en este caso apoyado al materialismo, pues tiene sus bemoles, o sea, tiene algunas incongruencias, ¿no? Recuerden, hay dos tendencias, la tendencia idealista que dice que el hombre viene de la creación de Dios en Adán y Eva, y la teoría materialista que indica Darwin en este caso que el hombre viene del mono, del proceso de hominización, y hemos llegado a lo que estamos. Ahora, decir, la segunda teoría es la verdadera, pues no se puede llegar a esa conclusión. ¿Por qué, profesor? Porque no está demostrado. No está demostrado. Y es un tema que corresponde netamente a la filosofía. Y en la filosofía, pues nada es certero. Esto está por indagar, por investigar. Muy bien. ¿Qué más podemos decir? En este caso, en nuestro país, el realismo surge a fines del siglo XIX y coincidentemente en nuestro país la guerra con Chile, ¿no? Y luego se va a vivir la etapa de la reconstrucción nacional, ya que los chilenos nos hicieron añicos en las distintas batallas que se desarrollaron. En el aspecto histórico-cultural va a haber una crítica social, sobre todo una defensa del hombre indígena, del campesino y del hombre obrero, ¿no? Y también acá ya está presente la corrupción, ¿no? La corrupción que estuvo entronizado pues entre los gobernantes, no de ahora, desde siempre. El realismo peruano expresa los temas concretos de la realidad cotidiana, en este caso existe un nacionalismo, ¿no? ¿Cuáles son las características del realismo peruano? Recuerden que para los románticos primero eran los sentimientos, la pasión, la imaginación. Para los realistas primero es la razón, luego la pasión.
En tal sentido, la oposición al romanticismo, rechazo al tono intimista. El realismo se va a oponer al romanticismo. Va a haber un rechazo de lo pasado y lo exótico. El realismo rechaza lo pasado y lo exótico. Y hace referencia a temas eminentemente sociales, como la guerra con Chile o el abuso de las autoridades en el mundo andino, en las comunidades andinas. Se escribe sobre situaciones contemporáneas, actuales, ¿no? Lo que pasaba en nuestro país. La preocupación por la renovación del país, que además podemos indicar tiene un propósito moral y social, o sea, moralizar a la sociedad que era caduca, ¿no? Por la corrupción, etcétera, etcétera. Las obras deben transmitir ideas y existe, pues, surge en nuestro país un nacionalismo de tipo agresivo. ¿Cuáles son los representantes? Tenemos a Manuel González Prada, como ya dijo momentos atrás vuestra compañera, que es uno de los mejores exponentes del realismo peruano, González Prada, con su obra Páginas Libres. Tenemos a Clorinda Mato de Turner, con su obra Ave sin nido. Estos dos escritores seguramente son los más importantes, ¿no? Pero aparte de ello tenemos a Mercedes Cabello de Carbonera, a Abelardo Gamarra, María Nieves Bustamante, Manuel Moncloa Covarrubias y Amalia Puga de Lozada. Fíjense, en esa etapa van a existir varias escritoras, ¿no? Varias escritoras. Bien, vamos a platicar sucintamente de don Manuel González Prada. Reitero, chicos, este escritor fue el escritor más culto que tuvo la literatura peruana en el siglo XIX. Fue odiado por muchos y querido por pocos. Fue un tipo él era el que criticaba a la sociedad, sobre todo limeña de aquel entonces, ¿no? Después de la guerra con Chile. Se le considera, queridos estudiantes, como padre del nuevo pensamiento social peruano. Es decir, este señor fue el precursor del socialismo peruano, ¿no? Que más adelante lo va a fundar José Carlos Mariátegui. ¿Qué más? Indicamos, fue el crítico más implacable de la derrota de la guerra del Pacífico. Es decir, recuerden ustedes, ya saben ustedes que los chilenos pues nos dieron nuestra katana en la guerra con Chile y este señor fue un crítico implacable contra los gobernantes, los políticos de nuestro país. Otra característica, su poesía, porque también escribió poesía, es tierna y de gran fuerza expresiva, ¿no? Y en el ángulo literario es considerado el precursor del modernismo peruano. Sí, el modernismo recién se estaba formando en Nicaragua, pero él se va a adelantar a esa forma de hacer literatura. ¿Qué obras escribió? Entre ensayo y poesía, sobre todo, ¿no? Ensayo destaca su obra Páginas Libres. A ver, muchachos, ¿la palabra página está bien escrito? Página se escribe así. ¿O hay error? No, profe, es con la G. Ya, dicen con la G. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo? ¿O es con J? Bien, páginas libres, queridos muchachos, señoritas jóvenes, se escribe con G. Pero acá González Prada lo escribe con J. Ojo, no fue un error, ¿eh? Algunos dicen que fue un error, no fue un error. Hemos dicho que fue el hombre más culto. Siendo hombre culto, jamás se puede equivocar en el título de su libro, es más en la portada de su libro, sería pues un craso error. Lo que él sustenta es que Página lo escribió con J porque él quería cortar todo vínculo con España. Él decía que nosotros los peruanos o los hispanoamericanos debemos tener nuestra propia norma, no hacer caso a España. Entonces él propuso como ejemplo usar la J en reemplazo de la G o poner tilde, por ejemplo, en la preposición a. Quiso renovar las letras españolas en esta parte de Hispanoamérica, ¿no? ¿Qué más? Otra obra que escribió, Horas de lucha, bajo el oprobio, figuras y figurones. Obviamente estas dos obras, Páginas Libres y Horas de lucha, son sus mejores libros de González Prada. En poesía destaca Exóticas, baladas peruanas, minúsculas libertarias y grafitos. Exótica es la mejor obra en poesía de González Prada. Bien. Hay que tener en cuenta que González Prada, hemos indicado, fue un crítico acérrimo de la clase dominante de nuestro país, de las autoridades, de los militares,
de los políticos peruanos, quienes no hicieron nada por defender nuestra soberanía nacional durante la guerra con Chile. Ustedes saben muy bien, de acuerdo al dato histórico, que Chile, pues, primero declaró la guerra a Bolivia, ¿no? Luego, pues, Perú se metió, se alió con Bolivia, y por aliarnos a los dos nos declaró la guerra, y a los dos nos dio nuestra katana. A Perú, pues, primero por vía marítima, ¿no? Y luego por vía terrestre. Y, pues, aunque parezca increíble, fíjense lo que pasó en nuestro país. Un presidente, cuando empezó la guerra con Chile, hubo un presidente que se fue a Europa, dizque, entre comillas, comprar armamentos, obviamente llevando bastante dinero, llevando seguramente oro, no lo sabemos, pero se fue a comprar armamentos y nunca regresó, se quedó y nos dejó así, desmantelados. Es el tipo de gobernantes que hemos tenido, queridos estudiantes, a través de la historia de nuestro Perú, lamentablemente. Ya saben, se dio pues las distintas batallas, y la última batalla que se dio con Chile fue la batalla de Miraflores en Lima, ¿no? Era la última batalla. Ya todas las provincias estaban tomadas por los chilenos, ya fueron tomados, y la última batalla que se le dio, reitero, fueron en este caso la batalla de Miraflores en Lima, en la que, como dice mismo González Prada, ojo, no lo digo yo, dice González Prada, quienes fueron a defender Lima fueron los provincianos. Los provincianos. ¿Por qué, profesor? ¿Qué pasó con los limeños? Los limeños se acobardaron, se escondieron debajo de su cama, de su mesa, no sé dónde, pero se escondieron. No pusieron el pecho, no defendieron ni siquiera su integridad. Así que los que entraron a defender a Lima fueron los provincianos. Las provincias fueron a defender. Ahora, no cualquier provinciano, fueron pues los campesinos, los obreros. Y pues ya saben que los chilenos nos doblegaron, nos ganaron esa batalla, la batalla de Miraflores. Y los chilenos pues hicieron de las suyas con Lima. Robaban, saqueaban, violaban, hacían de lo que querían. Bueno, se dice que por esa época pasaba un general francés por Lima y vio todo lo que hacían los chilenos, las barbaridades que cometían los chilenos. Entonces este general francés fue a buscar al general chileno, me parece que fue el apellido O'Higgins, el chileno, y se entrevistaron, ¿no? Le dijo, mira, general, le dijo, estoy viendo lo que están cometiendo ustedes con los peruanos. Te doy 24 horas para que dejes Lima, te vayas. Si tú no te vas, yo te traigo mañana el ejército francés y te hago la guerra. Ahí recién calmó digámoslo, el abuso de los chilenos, porque al día siguiente, efectivamente, este chileno con sus hombres dejaron Lima y se fueron a Chile. Porque estaban haciendo las suyas, ¿no? En función a eso, pues, fue lo que sucedió y perdimos nuestro territorio, nuestra soberanía, sobre todo en el sur del Perú, ¿no? Ahora, González Prada, queridos estudiantes, va a dar sus discursos tanto en el Politeama, en el Teatro Olimpo, en el Teatro Ateneo, y eso es lo que va a indicar, ¿no? Por ejemplo, acá dice, fíjense lo que dice en su discurso, porque es un fragmento de su discurso. Los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy. Fíjate cómo es que va hoy. Reitero, quería renovar las letras españolas, ¿no? Para dar lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro. La fiesta que presenciamos tiene mucho de patriotismo y algo de ironía. El niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro. La mano brutal de Chile despedazó nuestra carne y machacó nuestros huesos. Pero los verdaderos vencedores, las armas del enemigo, fueron nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre. Esta parte es clave, ¿no? De acuerdo a la postura de González Prada, porque esto es un ensayo, queridos estudiantes, Chile nos ganó la guerra por estos dos motivos. Por nuestra ignorancia y por nuestro espíritu de servidumbre. ¿Por qué ignorancia? Porque los que ya les dije, ¿no?
Quienes pusieron el cuerpo en las batallas fueron los campesinos, los obreros, que no tenían preparación militar, pues. Ellos simplemente iban con un fin patriótico de defender nuestra patria, pero no tenían ninguna preparación militar, no tenían ni armamentos. Ese fue una de las causas que nos ganaron los chilenos, pues. Y otro es nuestro espíritu de servidumbre. Les dije, pues los limeños se acobardaron aquí. Se acobardaron. Y si ustedes un poco indagan, quizás lo saben, los chilenos y los ecuatorianos nos dicen, o tenemos un apelativo, ¿no? ¿Saben cómo nos dicen los chilenos y los ecuatorianos, chicos? ¿Saben cómo nos llaman? ¿Por ahí alguna vez han escuchado? Tenemos un apelativo. Así como los chilenos... Gallinas. Dime, Rosaura, no te escucho bien, hija. Sumiko, ¿decías algo, hija? Creo nos decían gallinas, profesora, no sí escuché. Así es. Así es cierto. Nos siguen llamando gallinas. ¿Y la gallina qué simboliza? La gallina simboliza cobardía, pues. La cobardía. Tú quieres coger una gallina y la gallina se va corriendo cacareando. No sé, tengan razón o no tengan razón, pero nos dicen así. Y ojo, el pueblo peruano, ojo, yo sé que los chicos que están aquí en clase que son de Lima, estoy seguro que no son netamente limeños, son pues por trabajo han ido a Lima o papá, mamá de provincia han migrado a Lima, ¿no? Pero los limeños en sí, los limeños son cobardes. Siempre han sido cobardes. Discúlpenme el atrevimiento. No solamente en la guerra con Chile, siempre. Lo que han definido siempre han sido los provincianos. ¿Correcto? Entonces, por ese lado. Bueno, ¿qué más? Dice que ven árboles nuevos a dar flores nuevas, frutas nuevas. Y lo que dijo, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Ojo, con esta frase González Prada no es que quiso decir que los viejos se vayan a la tumba, al cementerio, y los jóvenes deben trabajar, deben obrar. No. Lo que dijo, o lo que quiso decir es lo siguiente, que los viejos den pase a los jóvenes, porque estos viejos son los que nos llevaron a la, digámoslo, a la postración, al declive, a la derrota frente a la guerra con Chile. Entonces, González Prada lo que propone es que esos viejos den paso a los jóvenes, que van con nuevas ideas a cambiar nuestra sociedad que estaba caduca, que estaba pues denigrada por haber fracasado en la guerra con Chile. En función a eso, dijo esa frase, ¿no? Los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. Y ahora, si nosotros hacemos la reflexión, ¿se puede aplicar en tiempos actuales esta frase? ¿Qué dicen, chicos? ¿Podemos aplicarlo o no? Yo creo que sí, profesora. Claro. ¿Por qué crees, hija? ¿Por qué crees? Porque es obvio que los hombres tienen a veces más ganas de luchar, ¿no? Que los ancianos, porque los ancianos ya ellos están ya un poco más cansados y eso. Muy bien, hija, gracias. Claro que sí, ¿no? Cuando dice los viejos de la tumba, los jóvenes a la hora, ¿le podemos aplicar a la actualidad? Claro que sí. ¿Por qué, profesor? Fíjense ustedes nomás. Bueno, ustedes ya saben qué está pasando en nuestro país, ¿no? No son ajenos a lo que pasa en nuestro país. Pero estos, nuestros queridos llamadísimos congresistas, lo que promovieron fue lo siguiente, crear ahora, el 2026, posiblemente, salvo si hay otro cambio, pero posiblemente vamos a tener más personajes, tanto en la sala de diputados y la sala de senadores. Vamos a tener ahora la famosa bicameralidad, las dos cámaras, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Entonces, ¿qué han hecho estos señores, actuales congresistas? Han creado eso con una nueva reforma, ¿no? Han cambiado la constitución que tanto pregonan y han dado esa nueva postura. Y la pregunta es ¿por qué? Porque la nueva constitución dice que los congresistas no debe haber reelección, no debe haber reelección de congresistas. Pero con esta nueva, lo que son actualmente congresistas van a poder ser senadores. Entonces, ¿qué está pasando? Que estos señores congresistas actuales no quieren dejar la mamadera y quieren seguir en el poder
¿no? Ya no como congresistas, sino como senadores. La pregunta es, ¿por qué estos señores se quieren quedar en el poder? ¿En el Perú no habrán jóvenes? Muchos de esos congresistas que conocen seguramente ustedes, así como yo también, no son de ahora, pues ya vienen de periodos anteriores. Y otras veces cuando nosotros observamos su accionar, pues lamentablemente deja mucho que desear. Y ya saben cuánto de aprobación tiene el Congreso de la República, ¿no? Y por ese lado seguimos en lo mismo, ¿no? No hemos podido cambiar. En nuestro país hay jóvenes que quieren cambiar nuestra sociedad, pero los que están arriba, pues no permiten, ahí no permiten que nueva gente ingrese, solamente ahí que ellos quieren seguir gobernándonos. Muy bien, chicos. A ver, vamos con, antes de pasar con Clorinda Maestro Turner, vamos a ver un pequeño video, audio más que video, en este caso, de González Prada de sus famosas páginas libres, ¿ya? A ver, un momentito, por favor. Un ratito voy a cortar esto de acá para ganar tiempo. Bien. Vamos a escuchar el discurso en el Politeama. Discurso en el Politeama. Voy a presentar un ratito, chicos. One moment. Hay que escuchar su mensaje, que es lo más interesante de Páginas Libres. Es un fragmento de Páginas Libres, ¿ya? Discurso en el Politeama. Manuel González Prada. Señores, los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy para dar una lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro. La fiesta que presenciamos tiene mucho de patriotismo y algo de ironía. El niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro. Los viejos deben temblar ante los niños, porque la generación que se levanta es siempre acusadora y juez de la generación que desciende. De aquí, de estos grupos alegres y bulliciosos, saldrá el pensador austero y taciturno. De aquí, el poeta que fulmine las estrofas de acero retemplado. De aquí, el historiador que marque la frente del culpable con un sello de indeleble ignominia. Niños, sed hombres, madrugad a la vida, porque ninguna generación recibió herencia más triste, porque ninguna tuvo deberes más sagrados que cumplir, errores más graves que remediar, ni venganzas más justas que satisfacer. En la orgía de la época independiente, vuestros antepasados bebieron el vino generoso y dejaron las heces. Siendo superiores a vuestros padres, tendréis derecho para escribir el bochornoso epitafio de una generación que se va, manchada con la guerra civil de medio siglo, con la quiebra fraudulenta y con la mutilación del territorio nacional. Si en estos momentos fuera oportuno recordar vergüenzas y renovar dolores, no acusaríamos a uno ni disculparíamos a otros. ¿Quién puede arrojar la primera piedra? La mano brutal de Chile despedazó nuestra carne y machacó nuestros huesos. Pero los verdaderos vencedores
Las armas del enemigo fueron nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre. Sin especialistas, o más bien dicho, con aficionados que presumían de omniscientes, vivimos de ensayo en ensayo. Ensayos de aficionados en diplomacia, ensayos de aficionados en economía política, ensayos de aficionados en legislación y hasta ensayos de aficionados en tácticas y estrategias. El Perú fue cuerpo vivo, expuesto sobre el mármol de un anfiteatro para sufrir las amputaciones de cirujanos que tenían ojos con cataratas seniles y manos con temblores de paralítico. Vimos al abogado dirigir la hacienda pública, al médico emprender obras de ingeniería, al teólogo fantasear sobre política interior, al marino decretar la administración de justicia, al comerciante mandar cuerpos de ejército. ¿Cuánto no vimos en esa fermentación tumultuosa de todas las mediocridades? En esas vertiginosas apariciones y desapariciones de figuras sin consistencia de hombre. En ese continuo cambio de papeles. En esa Babel. En fin. Donde la ignorancia vanidosa y vocinglera se sobrepuso siempre al saber humilde y silencioso. Con las muchedumbres libres, aunque indisciplinadas, de la revolución, Francia marchó a la victoria. Muy bien, chicos. Un pequeño fragmento de la obra Páginas Libres de González Prada. Reitero, ese es un ensayo. Recuerden que el ensayo tiene algo de verdad, en la cual en este caso el autor asume una postura, ¿no? Y he entendido pues que nuestros gobernantes no supieron defendernos, ¿no? Lamentablemente. Bien, chicos, vamos a continuar. Vamos a hablar la otra vertiente del realismo. En este caso, vamos a ver a Clorinda Mato de Turner, que desarrolla otro tipo de realismo en este caso, ¿no? Cuando hablamos de Clorinda Mato de Turner, queridos estudiantes, vamos a indicar que nació, esta dama nació en Cusco, ¿no? Se casó con un norteamericano, pues posteriormente quedó viuda. Luego se trasladó a Arequipa, donde se dedicó al periodismo, ¿no? Publicó 2 volúmenes de tradiciones cusqueñas y luego, pues, trató de un poco de emular lo que hizo Ricardo Palma con sus tradiciones peruanas. Las obras que escribió Clorinda Mato de Turner básicamente son esto de acá: La herencia, Índole, Tradiciones cusqueñas y su novela más importante es Avecinido. ¿Ya? Avecinido, que es una novela seguramente la más importante, porque aquí vamos a encontrar la denuncia social que realiza, en este caso, a las autoridades, ¿no? Un poco vamos a ver en forma sucinta lo que es Avecinido para luego ver este aspecto, ¿ya? Esta novela, su escenario, el escenario, queridos muchachos, señoritas, de esta novela es Quillac, Cusco. Es el escenario, el lugar donde se desarrolla esta novela, ¿no? En esta historia básicamente se trata de 2 jóvenes, por un lado Margarita y Manuel. Estos chicos eran jóvenes, eran 2 enamorados de origen indígena, ahora eran campesinos. Bueno, su mamá, bueno, en el caso de Margarita, mamá y papá, bueno, entre comillas, eran indígenas del pueblo de Quillac. Manuel, su mamá fue un gamonal y su papá fue un cura. Vamos a ver ahora, ¿ya? Vamos a ver de qué se trata esta historia en forma general. Se trata de la historia de que Margarita, o sea, en el pueblo de Quillac, la mamá de Margarita y su papá, que era Juan Yupanqui, el indio Juan Yupanqui,
van a sufrir ciertos abusos de parte de las autoridades, en este caso como el gobernador, ¿no? Que era en este caso Sebastián Pancorbo, este era el gobernador de Quillac, el cura, ¿no? Había un párroco, quienes abusaban de las poblaciones indígenas, de los hombres y mujeres campesinas de Quillac. Los explotaban, en otros términos. Bueno, pasa que hay una reyerta, o sea, una revuelta en el pueblo y lo van a matar al papá de Margarita, que era el indio Juan Yupanqui. A este señor lo matan. Y su madre queda pues herida y tiempo después fallece. Antes de morir, la mamá de Margarita se lo va a regalar a los esposos, a Lucía y a Fernando. Estos esposos eran pues gente muy buena que apoyaban a los indígenas y como ya se sentía muy mal, la mamá de Margarita se lo va a regalar a doña Lucía, le dice, te voy a dar mi hija para que tú le críes porque sé que no voy a vivir. Y Lucía, lo que hace Lucía, simplemente le dice, pues bueno, está bien, lo voy a tener porque era su ahijada. Pero antes de fallecer, la mamá de Margarita le va a confesar a doña Lucía, le va a confesar lo siguiente, le dice, mi hija Margarita, el papá no es Juan Yupanqui, sino es un cura, el párroco, el ex párroco de Quillac, don Pedro Miranda Claro. ¿Qué había pasado? De acuerdo a la versión que había dado, cuando la mamá de Margarita fue a la iglesia a confesarse, este cura, párroco, había abusado y fruto de ese abuso había quedado embarazado Margarita y nunca lo confesó a su esposo, a Juan Yupanqui, ese abuso, ¿no? del cura. Así que Juan Yupanqui siempre creyó de que Margarita era su hija y así creció seguramente hasta cierta edad, hasta que fallecieron, ¿no? Es la primera parte. Y la segunda parte es de Manuel. Manuel era un joven que había ido a Lima a estudiar jurisprudencia y su madre era una mujer terrateniente de nombre Petronila. Esta señora igual se había embarazado del mismo cura, Pedro Miranda Claro, se embaraza. Luego, pues, ¿cómo se llama? Esta señora vuelve a rehacer su vida con el gobernador de Quilla, que es Sebastián Pancorbo. Pero su verdadero padre biológico era Pedro Miranda Claro, el párroco. Entonces, cuando Manuel regresa de Lima a Quillax, Manuel encuentra a Margarita, de hecho una señorita, y surge el amor entre ellos, ¿no? Surge el amor. Y obviamente un día antes de que se casen, Lucía y Fernando le van a confesar la verdad. Le dicen a Margarita y Manuel que no pueden casarse. Y ellos dicen, ¿por qué no podemos casarnos? Entonces ahí le van a confesar de que ellos son hermanos, hijos de un mismo padre, en ese caso del cura, el párroco de la aldea de Quillac, y que no pueden casarse porque son hermanos. Y por ahí viene el nombre de la obra, de la novela, que se llama Aves sin nido, ¿no? Aves, que son Margarita y Manuel, que no pueden hacer su nido de amor porque son impedidos de hacerlo al saber que son hermanos. Sustancialmente eso. Chicos? A ver, para completar esta información vamos a verlo a manera de una animación para que puedan entenderlo mucho mejor, ¿ya? A ver, un momentito. Bien, prestamos atención, chicos, algo se nos va a quedar para poder siempre tener información de qué trata esta obra, esta novela. Entonces vamos a escuchar. Aves sin nido, de Clorinda Mato de Turner. La novela transcurre en un pueblo imaginario llamado Quillac, a finales del siglo XIX, a inicios de la República. En este pueblo, las actividades económicas que resaltaban era la minería y el comercio de lana de alpaca. Las autoridades, representadas por el gobernador y el cura,
permitían abusos y humillaciones a los indígenas. El cura ordenaba que las mujeres deberían realizar la mita para la iglesia, donde la mayoría de ellas eran violadas. Y cuando alguien fallecía, el cura cobraba los derechos del entierro, y si el indio no tenía el dinero, le embargaban las cosechas hasta que puedan pagar la deuda más intereses. El gobernador permitía que los comerciantes laneros forzaran a los indios de maneras crueles a contraer deudas con el reparto anticipado. Es en este escenario que se desarrolla la historia. Marcela Yupanqui acude a la casa de Lucía Marín para pedirle ayuda, ya que estaba desesperada por el futuro de su esposo y sus 2 hijas, pues llegaba el día en que tenían que pagar a los laneros y no tenían ninguna posibilidad de pago, ya que su cosecha fue embargada por el cura y su esposo, Juan Yupanqui, por más que trabajaba todo el día, solo recibía lo justo para sobrevivir. La bondadosa Lucía Marín era esposa de Fernando Marín y ellos habían llegado de la capital por negocios de su esposo en una mina. Ella promete ayudarla. Se le ocurre citar a las autoridades responsables. El cura Pascual Vargas, quien tenía fama de inmoral por tener relaciones con mujeres y acosar a las indígenas, y el gobernador Sebastián Pancorbo, quien era hipócrita y corrupto. A pesar de las justas razones que le da la señora Lucía Marín, ambos se niegan a ayudar. Al llegar el día de pago, Lucía Marín pide ayuda a su esposo, Fernando Marín, quien tiene que acudir a la prefectura, pues ya los cobradores habían quitado a la hija pequeña de los Yupanqui, Rosalía. Fernando Marín acude a la prefectura a rescatarla y le cuenta al gobernador Sebastián Pancorbo lo ocurrido. Es un acto de injusticia que quiten a unos padres a su hija por no pagar la deuda de 2 costales de lana valorizados en 120 soles, cuando un año antes le dieron como pago forzado solo 10 pesos. ¿No sabe acaso que esas costumbres es un comercio legal? Mire, le doy un consejo. No apoya a esos indios. Fernando Marín cancela la deuda y recupera a la niña. Por su parte, doña Lucía Marín le dio 50 pesos a Marcela Yupanqui para que pueda desembargar su cosecha, y ella acude junto a su otra hija, Margarita, con el cura Pascual Vargas. Muy buenas, tenga usted. Le vengo a cancelar los 40 pesos para poder recuperar mi cosecha. Vaya, pero ¿qué tenemos aquí, Marcela? 50 pesos. Bien, acepto el pago y luego te doy tu vuelto. Pero dime, ¿con qué hombre has estado para conseguir ese dinero? Seguro estás engañando a tu marido. ¿Y ella es tu hija? No se parece en nada a ti. Está muy bonita. Y parece que ya tiene edad para venir a la iglesia a realizar la mita. Al reunirse la familia Yupanqui con los Marín, le contaron todo lo ocurrido, quedando con ellos muy agradecidos, viendo a los esposos como sus salvadores. Pero el cura Pascual y el gobernador Sebastián quedaron llenos de envidia y odio contra los Marín.
y junto a sus secuaces tramaron asesinarlos. Por la noche, alguien gritaría como si delincuentes hubiesen llegado al pueblo y que se escondieron en la casa de los Marín, para que al oírlo el campanero Isidro Champi, sin saber nada, toque la campana y alerte a todo el pueblo, pensando que todo es real, y aprovechando la confusión, los cómplices del cura y el gobernador puedan entrar a la casa de los Marín y darles muerte. Los Marín, asustados y acorralados, solo podían escuchar las voces de los delincuentes que venían a matarlos. Pero también pudieron escuchar voces conocidas que vinieron en su ayuda con piedras, palos y antorchas. Llegaron en su defensa y dando disparos hicieron huir a los villanos. Lamentablemente, una bala mata a Juan Yupanqui y Marcela queda muy mal herida. Pero antes de morir, le cuenta un secreto a doña Lucía. Y luego les encarga el cuidado de sus hijas a los esposos Marín. Ellos juran que las criarán como sus propias hijas. El gobernador Sebastián Pancorbo es encargado por Manuel, hijo de su esposa doña Petronila. Él llegó de la capital de donde estudia Derecho por unos días y junto con su madre, aquella noche trágica acudieron a ayudar a los esposos Marín. Manuel, luego de investigar, descubrió que los autores intelectuales fueron su padrastro, el gobernador Sebastián Pancorbo, y el cura Pascual Vargas. Al verse descubierto, no pudo soportar la culpa y decidió dejar el pueblo, atormentado por su conciencia y la enfermedad de la tifoidea, llega a morir. El gobernador decide presentar su carta de renuncia, aceptando el error de sus actos. Pero sus secuaces, quienes también tenían cierta autoridad en el pueblo, habían acusado y encarcelado injustamente al campanero Isidro Champi, quien dio la alarma sin estar enterado de nada al respecto. A todo esto llega al pueblo un militar con el cargo de su prefecto, Bruno de Paredes, quien también trata de abusar de su autoridad para aprovecharse de don Gaspar y su hija Teodora. Pero oportunamente, las nuevas autoridades elegidas pertenecían a un partido opuesto y tuvo que salir escapando. El campanero Isidro Champi pudo recuperar su libertad y reunirse con su esposa Martina gracias a las gestiones que realizó el joven Manuel con el respaldo de don Fernando Marín. La motivación de Manuel era mostrar su sentido de justicia a Margarita Yupanqui, de quien se había enamorado perdidamente y era correspondido. Como los Marín y sus hijas adoptivas, Margarita y Rosalía, habían decidido regresar a Lima, Manuel acude a su encuentro con la intención de confesarle sus sentimientos a los esposos Marín, para que puedan dar su consentimiento y para que Margarita no le reproche alguna vez que es hijo del autor intelectual de los hechos que ocasionaron la muerte de sus padres. Le confiesa que su verdadero padre es el anterior cura de Quillac, el obispo Pedro de Miranda y Claro, dejando atónitos a los esposos Marín, quienes se ven obligados a revelar el secreto que les dejó Marcela Yupanqui antes de morir, que en realidad
El padre de Margarita es el obispo Pedro de Miranda y Claro. Los jóvenes enamorados quedan sumidos en la pena, ya que su amor nunca podrá ser, puesto que son hermanos. Fin. Si te gustó el resumen. Muy bien, chicos. Pequeño resumen de la obra Ave sin nido, un poco para poder entender esa partecita. Bueno, vamos con la última parte de nuestra clase para poder un poquito ver la parte de la autoevaluación. Vamos a ver, ya, chicos. A ver, un momentito. Bien. Los que van a participar en clase van levantando su manito para tomarles en cuenta su participación. Acá indica relaciona cada obra con su autor. Es decir, acá, por ejemplo, páginas libres, ¿cuál de estos se escribió? La A, la B, la C, la D. Entonces ponen A, B, C, D. Igual va formando. Pero acá vamos trabajando con alternativas. La alternativa A, la B, la C, la D, la E. Acá hemos hablado de dos escritores, González Prada y Clorinda Mato y Turner. Ahí están sus obras y con eso sale nuestro rompecabezas. ¿Ya? A ver. Está facilito, chicos. Y tengo a Gina. ¿Alguien más que se anima? Gina Valdera. ¿Alguien más? A ver. Está fácil, ¿ah? Tengo a Rosaura. A ver, Gina Valdera. ¿Dónde está Gina Valdera. Alternativa B, profesor. ¿Tu apellido, hija, cuál es? Gina Valdera, ¿cierto? Sí, Valdera Chapeñón. Un ratito. La alternativa B nos dice. Muy bien. Rosaura Cotrina, tu respuesta, hija. La B, profesor. Cotrina, ¿qué más? ¿Tu otro apellido cuál es? Cotrina. Cotrina Benítez. Gracias. Yasuri, tu respuesta. La B, profesor. Tu apellido es. Orestes Limaya. Gracias. Liliana, tu respuesta, Liliana. La B, profesor. Ya. Bien, vamos viendo acá, chicos. Ojo acá. Páginas libres escribió González Prada, ¿no? Entonces acá es B. Ave sin nido escribió Clorinda Mato y Turner, que es D. Hasta ahí es suficiente que sepamos. Y ahí es fácil, pues. BD. ¿Dónde hay BD? Respuesta, la B. Muy bien, chicos, bajen su manito vamos con la otra pregunta. Bajen su manito ya para ir en orden. Bien. Pregunta 2. Fácil, ¿ah? Pregunta regaladito. Hecho histórico que antecede al realismo peruano. Combate de 12 de mayo, independencia de Estados Unidos, prosperidad falaz, guerra con España, guerra con Chile. Levanten la manito ahí, por favor. Ya tengo a 3, a 4. Bueno, son los mismos que han participado anteriormente. Vamos a ver. Liliana, tu respuesta, hija. Liliana. La respuesta es, profesor. E. Gracias. Yasuri. Guerra con Chile. Gracias, Yasuri. Gina. La respuesta E. Rosaura. Rosaura Cotrina. La E, profesor. La E, guerra con Chile. Cristina Anticona. La E, profesor. Anticona. ¿Tu otro apellido cuál es? Mi nombre es Diana. ¿Tu apellido? Utia Villanueva. ¿Presenta con otra cuenta? Sí, profesor.
Tu apellido es Utia, entonces. Utia Villanueva. Sí. Gracias. Talía Osorio. La E, profesor. Y Sumiko, tu respuesta, hija. El A, profesor, porque estamos hablando acerca del realismo peruano. Muy bien, Sumiko. Yapapasca Zambora, ¿no? Sí, profesor. Gracias. Respuesta acá está fácil, ¿no? Porque hemos hecho en clase eso. Muy bien. ¿Dónde nace Clorinda Mato de Turner? Cultura general. Levanten la manito. Tu respuesta, hija Gina. Gina, tu respuesta. Cusco, profesor. Muy bien. Rosaura. Puno. Cusco. Muy bien. Sumiko, tu respuesta. Cusco. Cristina. Cusco. Vanessa. Cusco, profesora. Muy bien, chicos. Respuesta Cusco. Género que pertenece a Aves sin nido. ¿Qué género es? Dramático, expositivo, narrativo, épico, lírico. ¿Quién me responde a esa pregunta? Levante la manito. Robinson, tu respuesta, hijo. La Dramático, ya. Yasuri. La A, profesor. Ya. Rosaura, tu respuesta. La A, profesor, la A. Sumiko. La A, dramático. A ver, chicos. Vámonos al hecho. A los hechos acá. Ojo, había indicado que Aves sin nido es una novela, ¿cierto? Sí, una novela hemos dicho, ¿no? Sí, profesor. Ahora, la novela, queridos estudiantes, cuando hablamos de dramático, hablamos de teatro. Y esta obra no es obra de teatro. Es género narrativo. Recuerden que el género narrativo tiene dos especies, novela y cuento. ¿Ya? Eso no hay que olvidarnos. Bien, chicos, gracias por su tiempo y su paciencia. Ya nos vemos la próxima clase en otro tema más de RV. Que tengan un bonito domingo, que le vaya súper esta semana y felicidades a todos. Gracias, profesor. Gracias, chicos, nos vemos. Hasta la Cuídense. próxima, profe. Hasta luego, profesor. Chicos, nos vemos, felicidades a todos.